Contabilidad, información para la toma de decisiones, objetivos de aprendizaje, resumen y explicación, capítulo 1 del libro Contabilidad, la base para la toma de decisiones, 11ª edición, autor Robert Miggs. Buenos días distinguido público, para mí es un alto honor presentarles el tema contabilidad, información para la toma de decisiones, sus objetivos de aprendizaje, resumen y explicación, como una introducción a la contabilidad como el lenguaje de los negocios, según el capítulo 1 del libro Contabilidad, la base para decisiones gerenciales, 11ª edición, autor Robert Miggs. Este tema va dirigido especialmente a los estudiantes de la carrera de Contaduría Pública, así como a cualquier persona interesada en introducirse en el estudio de la contabilidad, la cual se ha bautizado como el lenguaje de los negocios, de ahí la necesidad e importancia de la dicha profesión para obtener las informaciones económicas y financieras de las actividades y operaciones que llevan a cabo las empresas, a nivel mundial, y utilizar dicha información para la toma de decisiones en relación con dichas entidades económicas. Para facilitar la transmisión, comprensión y entendimiento del citado tema lo he convertido en audio de voz. A continuación paso a presentarles los objetivos de aprendizaje, seguidos del resumen y explicación de los mismos. 1. Analizar la contabilidad como el lenguaje de los negocios y el papel de la información contable al tomar decisiones económicas. La contabilidad es el medio mediante el cual se proporciona la información sobre una empresa y, por lo tanto, algunas veces se llama el lenguaje de los negocios. Muchos usuarios diferentes tienen necesidad de información contable para tomar decisiones importantes. Estos usuarios incluyen inversionistas, acreedores, gerentes, agencias del gobierno, sindicatos laborales y otros. Debido a que el panel principal de la información contable es proporcionar información útil para propósitos de toma de decisiones, algunas veces se hace referencia a ella como un medio para alcanzar un fin, siendo el fin la decisión que es apoyada por la disponibilidad de la información contable. 2. Analizar la importancia de los sistemas contables para la generación de información contable confiable. Los sistemas de información son críticos para la producción de información contable de calidad en forma oportuna y la comunicación de esa información a las personas que toman decisiones. Mientras existan tipos de sistemas de información diferentes, todos tienen una característica en común: satisfacer las necesidades de la organización para la información contable de la manera más eficiente posible. 3. Explicar la importancia de la información financiera contable para terceros, principalmente inversionistas y acreedores, en términos de los objetivos y las características de esa información. Los objetivos principales de la contabilidad financiera son proporcionar información que sea útil al tomar decisiones de inversión y de crédito, al evaluar la cantidad, la oportunidad y la incertidumbre de flujos de efectivo futuros, y al aprender sobre los recursos económicos de la empresa, los derechos a los recursos y los cambios en estos. Algunas de las características más importantes de la información contable financiera son constituirse en medios para lograr un fin, ser históricos por naturaleza y ser el resultado de medidas inexactas y aproximadas de la actividad de negocios, así como estar basados en un supuesto de propósito general. 4. Explicar la importancia de la información contable gerencial para uso interno de la empresa, principalmente la gerencia, en términos de los objetivos y de las características de esa información. La información contable gerencial es útil para la empresa para alcanzar sus metas, objetivos y su misión, para la evaluación del desempeño pasado y las direcciones futuras, y en la evaluación y premiación del desempeño en la toma de decisiones. Algunas de las características importantes de la información contable de gerencia son su oportunidad, su relación con la autoridad que toma decisiones, su orientación futura, su relación con la medición de la eficiencia y efectividad, y el hecho de que es un medio para lograr un fin. 5. Analizar los elementos del sistema de presentación de informes financieros externos e internos que crean integridad en la información reportada. La integridad en la presentación de informes financieros es importante debido a la dependencia de los usuarios externos e internos en la información financiera de la organización que reporta. Las dimensiones importantes de la presentación de informes financieros que trabajan unidas para asegurar la integridad en la información son: las características institucionales, los principios de contabilidad, la estructura interna y las auditorías, las organizaciones profesionales, AICPA, IMA, AAA, y la competencia, el juicio y la conducta ética de los contadores individuales. 6. Identificar y analizar diversas organizaciones profesionales que juegan papeles importantes en la comunicación de la información contable.
La FASB y la SEC son organizaciones importantes en términos del establecimiento estándar en Estados Unidos. La FASB es una organización del sector privado que trabaja de cerca con SEC, que tiene autoridad legal para fijar normas de presentación de informes financieros para las compañías de propiedad del público. Las organizaciones profesionales que prestan servicios a los contadores individuales en diversos segmentos de la profesión de contaduría son el AICPA, el IMA, el IIA, y la AAA. 7. Analizar la importancia de la competencia personal, el juicio profesional y la conducta ética por parte de los contadores profesionales. La competencia personal y el juicio profesional son, tal vez, los factores más importantes al asegurar la integridad de la información financiera. La competencia está demostrada por la educación que se tiene y por la certificación profesional, CPA, CMA, CIA. El juicio profesional es importante porque, con frecuencia, la información contable está basada en medidas inexactas y se requieren supuestos. La conducta ética se refiere a la calidad de los contadores que están motivadores a hacer lo correcto al ejercer su labor. 8. Describir las diversas oportunidades de la carrera de contaduría. La contaduría abre la puerta a muchas oportunidades diversas de la carrera. La contaduría pública es el segmento de la profesión donde los profesionales ofrecen servicios de auditoría, impuestos y consultoría a los clientes. La contabilidad de gerencia, o gerencial, se refiere a ese segmento de la profesión de contaduría en el que los contadores profesionales trabajan para compañías individuales en una gran variedad de capacidades. Muchos contadores trabajan para diversas agencias gubernamentales. Algunos seleccionan la educación como una carrera y trabajan para preparar a los estudiantes para carreras futuras en uno de los demás segmentos de la profesión de contaduría. Aunque la teneduría de registros detallados, es decir, teneduría de libros, es parte de la contaduría, esta no es una característica que distingue una carrera en contaduría, de hecho muchas ramas de la contaduría contienen poca o ninguna teneduría de libros. En este capítulo hemos establecido un marco de referencia para el estudio de contaduría. Usted ha aprendido la forma como la contabilidad financiera proporciona información para usuarios externos, principalmente inversionistas y acreedores, y la forma como, la contabilidad gerencial, proporciona información para la gerencia interna. Hemos visto la importancia de la integridad en la información contable y hemos aprendido acerca de diversas cosas que conforman la integridad. Para mayores detalles sobre el tema en estudio, les recomendamos obtener y estudiar el capítulo 1 del libro Contabilidad, la base para decisiones gerenciales, 11ª edición, autor Robert Meigs, cuyo libro está en PDF, en Internet, descargable. Les damos las gracias por la atención prestada a este contenido, esperando que haya contribuido a ampliar y fortalecer sus conocimientos sobre dicho tema. Se despide de ustedes, muy cordialmente, el licenciado Luis Ernesto Encarnación, profesor del Departamento de Contaduría Pública de la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA.